Buenos días a todos. ¿Cómo están? Bueno, antes de comenzar quisiera mostrar dos fotografías sí, excelente, para iniciar nuestro sermón de hoy, ¿no? Para introducir al tema de hoy con respecto. No sé si alguna vez han visto esta escultura. Esta es la escultura del muro, el muro de la Reforma, que está construido en la ciudad de Ginebra. Este muro, esta escultura se hizo para celebrar los 400 años del nacimiento de Juan Calvino. Y si ustedes pueden ver allá arriba, muy pequeña, se ve lo grandioso de toda esta escultura. En realidad es un muro que tiene 100 metros de largo. Era un poco imposible tener toda la fotografía entera, pero también había otros colaboradores que tuvieron parte en lo que fue el periodo de la Reforma. La misma persona que construyó este muro, esta escultura, fue la misma persona que hizo el Cristo Redentor, que está allí en Río de Janeiro, 30 años después de esta tremenda construcción. A ver si pasamos la otra y quizás se puede ver. Ahí también se puede ver toda la estructura. Está hecho de una piedra especial que cuando los días de sol, el sol da contra el muro y la luz que podemos decir que irradia, ¿no? El muro es impresionante, dicen los que estuvieron viendo esa escultura, toda esa construcción. Y a la noche también con todo un sistema de luminarias, también hace que las piedras proyecten mejor toda la luz. Este muro de los reformadores. Ahora, ¿por qué les presento esta escultura? Porque esta escultura tiene una frase, tiene algo escrito principalmente que dice post tenebrus lux, en latín, que quiere decir después de las tinieblas, luz. Porque eso fue justamente la frase que distinguió el tiempo de la Reforma. Después de las tinieblas, luz. El significado, podemos decir, teológico de esta frase es que la iglesia había salido justamente de una época de tinieblas espirituales, donde la Biblia no era leída, no había acceso a la Biblia, no había accesibilidad al pueblo y el evangelio estaba distorsionado en aquel entonces. Por lo tanto, habla de esa etapa, de ese proceso entre la iglesia saliendo de las tinieblas hacia la luz de la verdadera verdad de las Escrituras, lo que se conoce como sola Escritura. Pero también tenía un significado cultural esta frase. Justamente coincidió con el Renacimiento y la llegada de la imprenta, simbolizando así justamente el paso de la ignorancia de aquel entonces al conocimiento y a la alfabetización. Ese periodo de tiempo que se llamó un periodo de tinieblas, pasando a la luz, Y allí podemos ver parte de 4 hombres, Juan Calvino y personas que trabajaron junto a él, alumnos de él, personas que siguieron su legado, como Guillermo de Farel, Teodoro de Beza y John Knox, personas que trabajaron junto a este hombre en aquel periodo de tiempo. Ahora, hoy justamente el hermano Francisco estuvo leyendo con nosotros Primero de Samuel capítulo 3, y ese es el pasaje que nos toca hoy. Primero de Samuel capítulo 3. Y tiene que ver justamente con esto, con esta reforma pasando de las tinieblas a la luz. Pasando de las tinieblas a la luz. En este periodo de tiempo que estamos estudiando Primero de Samuel, podemos decir que no había profeta en aquellos días. El último profeta que han tenido el pueblo de Israel fue Moisés. Hasta este entonces no había. Y en el pasaje que hoy estuvimos leyendo, hemos visto que Dios llama al joven Samuel de una Israel oscurecida por el pecado, para convertirse en el profeta fiel del Señor que traerá la luz de la palabra al pueblo. En eso consiste el pasaje de hoy. Dios llama al joven Samuel de una Israel oscurecida por el pecado para convertirse en el profeta fiel del Señor que traerá la luz de la palabra a su pueblo.
Y justamente en toda esta sección que leímos, en el capítulo 3, por ejemplo, en el capítulo 3, versículo 1, dice el joven Samuel. Y en el versículo 20, podemos ver que Samuel era fiel profeta de Jehová. Podemos ver ese proceso de ser un niño del Señor, podríamos decir, a un profeta del Señor. Un profeta que tomaría, podríamos decir, la misma envergadura, el mismo trabajo, el mismo alcance y trascendencia que tuvo Moisés con su pueblo Israel. Samuel, como dijimos, por esa razón lleva el título de este libro, aunque desconocemos quién fue el escritor de este libro. Por eso Samuel es fundamental en esta historia, en este periodo de tiempo que abarca primero y segundo de Samuel, que en realidad es un solo libro, un periodo de 130 años. Después pueden cotejar esto también leyendo Deuteronomio, capítulo 18, versículo 15 y 16, donde Dios le va a decir a su pueblo que Él va a levantar profeta después de Moisés. Probablemente pueda tener una trascendencia mesiánica o también quizás apuntando a este periodo de tiempo. Pero es interesante, como dijimos, que el escritor, el narrador, tiene un patrón de escritura en la manera en cómo está narrando. Como dice en 1 Corintios, que Dios utiliza lo vil y menospreciado. Digamos, exaltando al humilde y humillando al orgulloso, al soberbio. Y aquí nuevamente vamos a ver ese patrón escrito como que a Dios le gusta confundir justamente ese sistema de valores que tiene el ser humano, que tiene la sociedad, ¿no? Justamente el hecho de exaltar a los humildes. Y en este pasaje nuevamente Dios va a exaltar a los humildes. Por lo tanto, el mensaje para nosotros, para el día de hoy, este pasaje tiene una implicancia. ¿Y cuál es? Que Dios llama a cada creyente en la actualidad a convertirse en un testigo fiel a Él y a su palabra, en esta sociedad oscurecida por la apostasía. Así como Dios levantó a Samuel siendo muy joven para ser el profeta, la luz, que llevará la luz de la palabra nuevamente a su pueblo, asimismo, hoy Dios nos llama a cada uno de los creyentes, a cada uno de sus hijos, a convertirnos en un testigo fiel a Él y a su palabra en esta sociedad oscurecida por la apostasía. ¿Qué quiere decir apostasía? Apostasía quiere decir abandono, dejar. Y eso fue lo que hizo el pueblo de Israel en este periodo. ¿Se acuerdan? El pueblo de Israel ahora está viviendo lo que se conoce como el tiempo de los jueces, donde cada uno hacía lo que bien le parecía. Y vamos a desmenuzar este pasaje y convertirlo en 5 escenas para poder entender y explicar el pasaje en esta mañana. Pero antes vamos a orar al Señor pidiendo su dirección. Padre, te damos gracias en esta mañana por permitirnos abrir tu palabra. Pedimos que tu Espíritu, Señor, nos ayude a entenderla, a guardarla, a aplicarla, Señor, y a obedecerla. Padre, gracias por darnos la libertad de poder abrir este libro y meditar en él. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muy bien. La primera escena en esta historia que encontramos en esta narrativa, encontramos ahí en el versículo 1. Y no olvidemos, como dijimos al principio, el pueblo escogido de Dios vivía en un estado total de apostasía y oscuridad espiritual. Y este era el motivo por el cual hombres inútiles y menospreciables como los hijos de Elí estaban en el lugar donde estaban, haciendo el servicio ¿de qué? En el tabernáculo. Y no solo esto afectó el discernimiento también de Elí, ¿se acuerdan? Que habíamos hablado de Elí, un hombre que no había cumplido su rol y su función como padre. Justamente tampoco tuvo el discernimiento para corregir a sus hijos, sino que también afectó este periodo, a la conducta de todo el pueblo. A la conducta de todo el pueblo. ¿Por qué? ¿Por qué ha llegado a esta situación espiritual? ¿Qué fue lo que le llevó al pueblo de Israel vivir un periodo de tiempo tan oscuro, tan perverso, tan lejos de Dios? Y voluntariamente sobre todas las cosas, ¿no?
Bueno, ahí el mismo versículo 1 dice que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. La palabra de Dios escaseaba. Ahí la palabra escasear se puede traducir también como rara. ¿Qué quiere decir eso? Que era raro en aquel tiempo escuchar un mensaje de parte de Dios. Era raro. Pero también esta palabra tiene una implicancia de algo precioso, de algo de mucho valor. Y bueno, quizás esto se podía aplicar a aquellas personas como Ana. Una persona que era fiel al Señor, de un remanente como lo hubo en aquel entonces también. La palabra de Dios era algo preciado, que se anhelaba, que se buscaba, pero no se hallaba. Por eso dice, escaseaba. Escaseaba, ¿por qué razón? Porque no había visión con frecuencia, dice. No había visión. ¿Qué quiere decir eso? Por lo general se refiere aquí a la profecía, al mensaje de aquellos hombres que Dios levantaba. Acuérdense, Moisés había muerto y ya no había un trabajo específicamente de tomar la tierra que estuvo a cargo de ¿quién? ¿Se acuerdan? De Josué y Caleb. Pero el pueblo sin dirección, sin profeta, sin luz, sin palabra, optaron por desobedecer. Dios por medio de Moisés ya había dejado ciertos preceptos y prescripciones que ellos debían seguir, de quitar y aniquilar a todo enemigo de la tierra, limpiarla para tomarla. Pero ellos prefirieron, no, pobre acá, vamos a dejarlo acá con nosotros. Y bueno, eso llevó justamente, no porque los otros eran malos. La maldición y el tiempo de oscuridad vino por la desobediencia. Por la desobediencia. No, porque normalmente siempre nosotros seres humanos, ¿qué hacemos? Culpamos al otro y por eso pecamos. Pero pecamos porque nosotros somos pecadores. Y somos culpables por nuestro pecado, no por el pecado del otro. Lo que les llevó a vivir un tiempo de oscuridad fue la misma apostasía del pueblo de Israel. Y justamente uno puede saber esto, de que cuando uno es desobediente, Dios no habla, no vuelve a hablar. Hay un ejemplo, vamos a adelantarnos, vamos a spoilear la historia. Y vamos al capítulo 28. No sé cuándo llegaremos al capítulo 28. Pero un ejemplo de esto simplemente ahí en 1 de Samuel. Capítulo 28, justamente tenemos el ejemplo de Saúl. Ya Saúl, sus últimos tiempos de decadencia. Y dice allí, después de que Saúl vivió una vida totalmente desobediente a Dios, dice que consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Bueno, esa es la fórmula matemática de Dios en este aspecto. No podemos pretender que Dios nos guíe, nos dé sabiduría para tomar decisiones cuando somos desobedientes a Dios en cosas básicas, ¿no? Y eso es algo que tenemos que saber todos. Entonces, de eso se trata justamente el estudio y la palabra de Dios en el día de hoy. Por eso el pueblo en los tiempos de los jueces, también si se fijan en Jueces capítulo 10, versículo 6, justamente en este periodo de tiempo donde el pueblo de Israel está viviendo, dice: pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos. Y aquí dice y aquí está la apostasía. Y dejaron a Jehová, abandonaron, menospreciaron, rechazaron a Jehová y no le sirvieron. Eso es apostasía. Eso es apostasía. Y sin duda esta oscuridad que estaba viviendo el pueblo era un periodo, un juicio de Dios para ellos. ¿Por qué decimos que es un juicio? Porque también el pueblo de Israel más adelante lo vuelve a sufrir. Y Dios, por medio del profeta Amós, muchos años después, también pasa exactamente lo mismo. Y dice en Amós capítulo 8, lo pueden anotar, 8:11,
Dice, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Bueno, uno cuando tiene hambre, ¿qué busca? Comida, ¿no? Si uno lee así nomás esto, va a decir, ¿cómo que juicio? ¿No ve que le está dando hambre de la palabra? No está hablando de hambre de la palabra, sino está hablando de la necesidad. ¿Vieron cuando dice, y hubo gran hambre? ¿Qué quiere decir? Que había escasez. Que no hay que comer, no hay para comer. Se busca, pero no hay. Y eso es lo que está diciendo aquí Amós. Van a venir días en que va a haber hambre en la tierra. Pero no de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Y creo firmemente que estamos viviendo también ese periodo de tiempo. No solamente en el mundo perdido, aún en la iglesia. Aún en la iglesia. Tristemente hay hermanos que hoy sufren esto. No tienen hambre de la palabra. Sufren eso. Y por esa razón este pasaje para nosotros es muy actual. Muy actual. El hambre de las palabras de Dios es una consecuencia de haberla despreciado obstinadamente, voluntariamente. No es, no me di cuenta. No me di cuenta, me ganó el tiempo. No pude, tengo muchas cosas para hacer. Y en realidad no es eso, sino que realmente estamos empezando ¿a qué? A menospreciarla. A menospreciarla. Y vamos a ver las consecuencias de eso. No había un profeta reconocido que declarara la palabra del Señor en estos días. Desde los días de Moisés, como dijimos al principio, no había profeta en la tierra. Y al no haber palabra de Dios ni dirección de Dios, se produce el caos. Se produce el caos. Y eso es lo que pasó en el tiempo de los jueces. Proverbios 29:18 dice, sin profecía, el pueblo se desenfrena, se descontrola. Y vivimos justamente, no solamente porque es un mundo perdido y caído, sino que este estado caído, pecaminoso, desprecia la verdad de Dios. Por eso vivimos como vivimos. Por eso vivimos como vivimos. Yo no sabía nada, no me había enterado, y justamente Estela está comentando ayer que se estaba tratando de hacer una ley para borrar el Día del Padre. Bueno, en realidad no dice nada la palabra de Dios, pero realmente hablando de eso, quitar de la sociedad la mente del papá, del cabeza de familia, ¿no? Pero esto es consecuencia de esto, de la apostasía del ser humano con respecto a la verdad de Dios. Bueno, esta era la situación, esta escena que nos encontramos, justamente la oscuridad que rodeaba, que envolvía al pueblo. Y en segundo lugar, podemos ver el llamado de Dios a Samuel. Ahí podemos ver en el primer versículo, dice, el joven Samuel ministraba a Jehová. El narrador nos presenta que Dios justamente es un Dios fiel. Y aunque su pueblo esté alejado de él y aunque estén viviendo en una apatía espiritual, Dios no olvida su pacto. Dios no abandona a su pueblo. Él es fiel y verdadero al pacto justamente que había hecho con Abraham, muchos años atrás. Y ante un pueblo donde dejaron a Jehová y no le sirvieron, como leíamos en Jueces 10, nuevamente el autor aquí nos presenta un rayo de esperanza. Vieron que en el sermón pasado veíamos el pecado de hijo y después un rayo de esperanza. Nuevamente aquí encontramos un rayo de esperanza en la narrativa y nos encontramos con un joven Samuel. Un joven Samuel que ministraba a Jehová en presencia de Elí. ¿Qué quiere decir esto con joven? Evidentemente ya han pasado unos años desde que Ana dejó a su hijo bajo la tutela de Elí. ¿Se acuerdan? Aproximadamente tenía entre 3 a 4 años Elí cuando quedó bajo la tutela del sumo sacerdote. Y vemos también allí que en realidad no podemos ver o saber con certeza, cuántos años Samuel tenía en este momento. Quizás para nuestro idioma joven pensamos en alguien de 20 años para arriba. Pero en realidad esta palabra en el hebreo trata
como muchos estudiosos dicen, entre los 12 a 16 años. 12 a 16 años. Es más, el historiador judío Flavio Josefo, automáticamente él dice que tenía 12 años. 12 años. Por algo lo habrá dicho, pero sí podríamos decir que es un Samuel adolescente o preadolescente, que estaba haciendo qué cosa en el templo, mejor dicho, el tabernáculo, porque el templo aún no estaba construido. El templo. ¿Por qué razón? ¿Qué hacía? Bueno, ministraba a Jehová, se refiere al servicio de adoración. Samuel servía y atendía y cumplía los quehaceres en el santuario bajo la tutela ¿de quién? De Elí. Y dice, y aconteció un día, versículo 2, y aconteció un día. Una mejor traducción de esto sería, en ese momento del día, específicamente, en ese momento del día. Y la pregunta es, ¿qué momento del día? Bueno, según el pasaje, hay algo que nos puede dar una pista de saber en qué momento del día comienza este llamado de Dios para con Samuel. Porque dice, Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová donde estaba el arca de Dios, antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Antes que la lámpara de Dios fuese apagada. La ley de Dios, justamente en Levítico 24, versículo 1 al 3, habla que esta lámpara, el candelero, tendría que estar prendida desde que comienza la noche hasta que termina el día. Cuando comenzaba el día, esta lámpara se apagaba y eso nos da inicio de que lo que está sucediendo es a la noche. A la noche. Ahora, fue en esa noche justamente que Elí se encontraba descansando en su habitación y el autor aquí nos describe justamente que Elí ya poseía dificultad para ver. Ya estaba viejo, eventualmente él se va a quedar completamente ciego. Fíjense en el capítulo 4, versículo 5, 15, 4:15 dice, era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Quizá uno podía especular con toda la grasa y todo lo que comía, capaz. Por esa razón él ya no veía más. Pero bueno, esa era la situación de Elí. Pero según la narrativa anterior, podríamos decir que también esta falta de visión por la cual escribes el autor, quizás también para llevar a pensar al lector en la ceguera que tenía como padre. ¿Se acuerdan? Todo el mundo decía, todo el mundo hablaba, todo el mundo veía, pero él decía, oigo que la gente dice. No veía la conducta de sus hijos por la falta de discernimiento, cegado, no veía la realidad de su familia. Quizás esa sea la razón también que el autor menciona esta descripción de la situación física y probablemente espiritual también de Elí. Y lo más probable es que Samuel estaba encargado, podríamos decir también, que de encargarse que esta lámpara no se apague. Porque dice que ministraba. Probablemente con 12, 16 años su tarea era cuidar que esa lámpara no se apague. Por esa razón dice, versículo 3, que Samuel estaba durmiendo, ¿dónde? En el templo de Jehová, donde está el arca de Dios. ¡Wow! ¡Qué espiritual!, ¿no? Diría uno. ¿Qué es lo que está durmiendo ahí? No, probablemente es porque su tarea era cuidar que esa lámpara no se apague durante la noche hasta que llegue la mañana. Por esa razón él dormía cerca de ese candelero. Pero bueno, esa es la tarea que probablemente Samuel estaba haciendo, pero también es muy probable que también estaba allí para atender las necesidades de Elí, ya que no veía mucho, era un hombre pesado, como vamos a ver mucho más adelante, y él estaba allí para atender las necesidades de Elí. Y justamente podemos saber, ¿no?, que cuando Samuel estaba durmiendo cerca del arca del Señor, justo en medio de la noche, cuando él está acostado
Elí está acostado en su aposento, cuando la lámpara todavía estaba encendida, es en ese momento justo que la palabra de Dios es revelada a este joven. En ese momento de la noche. Y dice el versículo 4, Jehová llamó a Samuel. Y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego Elí dijo, heme aquí, ¿no? Escuchó el llamado y Elí, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Samuel? Se levantó corriendo y fue junto a Elí y dice, Señor, ¿me llamaste? Y dice, no, yo no te llamé. No, anda a dormir, yo no te llamé. Y bueno, él se fue y se volvió a acostar, dice. Y en el versículo 6 dice, y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí. ¿Por qué me has llamado? Y nuevamente Elí le dice, hijo, yo no te llamé. Yo no te llamé. Andá, volvé, acostate. Y creo que aquí en el versículo 7 está la clave de por qué por qué Samuel no podía reconocer que Dios lo estaba llamando. Porque dice, y Samuel no había conocido aún a Jehová. Ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Por esa razón, Samuel no podía entender quién era el que le estaba llamando. Porque aún no había conocido a Jehová. No lo ha conocido y uno dice, esto tiene que ver también con el conocimiento que no tenían los hijos de Elí. Porque decían, ¿se acuerdan? Una de las descripciones era que ellos no conocían a Dios. Y exactamente, no conocían a Dios. Samuel está en la misma situación. No conoce a Dios. Y hasta este punto de su vida podemos ver eso. Samuel no había tenido un encuentro personal con Jehová. Ni había recibido ninguna revelación especial hasta ese momento. Y por este motivo no sabía que era Dios el que lo estaba llamando. Pero en el versículo 8 dice que Jehová pues llamó por tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí y le dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Imagínense ya cómo Elí estaba capaz tratando de querer dormir y otra vez Samuel vuelve. ¿Qué está pasando? Bueno, Elí le dice, ve y acuéstate. Y si te llamare, dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Y así se fue Samuel y se acostó en su lugar nuevamente. Bueno, aquí hay algo que nos llama un poco la atención también de esto, antes de seguir con el pasaje. Que justamente Samuel había crecido, fíjense, Samuel creció alrededor de las cosas del Señor. Él creció bajo la tutela de Elí, creció aprendiendo a servir en el lugar de adoración, vio el arca de Dios, vio el candelabro, vio el tabernáculo, vio el centro de adoración del pueblo de Israel, el centro de la devoción del pueblo de Dios. Por lo tanto, estaba impregnado en él todo lo concerniente a Dios. Ya un joven de 12 a 16 años, pero lo interesante es que aún así, él, hasta este punto de la historia, no conocía a quién. A Dios. No conocía a Dios. Y hermanos, es posible crecer en una iglesia. Es posible pertenecer a una familia cristiana de buen testimonio. Es posible ser hijo de pastores, hijos de abuelos que han fundado iglesias, personas que sirven a Dios, de que siempre oran juntos, tienen la Biblia en la casa. Pueden ser que sus padres sean piadosos, amen al Señor, que sus padres estén involucrados en la obra y aún así sus hijos aún no conozcan a Dios. Y eso nos tiene que llamar la atención. No nos confundamos, padres. No nos confundamos. Y lo segundo que llama la atención es la soberana gracia de Dios en esto. Porque Samuel no había hecho nada para que esto suceda. Nada. Él escucha la voz de Dios y ni siquiera la reconoce.
Y esta elección justamente no se beneficiaba a sí mismo. Con que el hecho de que Dios esté llamando a Samuel ni siquiera beneficiaba a sí mismo, sino beneficiaba a otros, a otras personas. Y en este caso sería al pueblo. Y en este llamado que Dios hace a Samuel, es un hecho sobrenatural, porque ahora en tercer lugar comienza la revelación. ¿Por qué es otra escena? Porque acá aparece algo extraño. Porque dice, vino Jehová y se paró. Acá está hablando de algo físico, algo que se vio. Y llamó como las otras veces. Pero aquí dice Samuel, Samuel. No solamente Samuel. Samuel, Samuel. Y es interesante, y uno puede especular un montón de cosas, pero en la Biblia siempre que Dios llamó a sus hombres fieles, siempre los llamó 2 veces. Quizás esto simplemente es un detalle del narrador para indicar el personaje. Samuel era un profeta de Dios verdadero, genuino, o quizás para llamar la atención a Samuel a decirle que este llamado, así como llamó a Moisés, así como llamó a otros hombres, Dios te está llamando también a vos, Samuel. Ese es Dios. Ese es Dios. Y dice, cuando Samuel se hubo vuelto a acostar, Jehová vino y se paró. Era una visión que él estaba viendo. Y estas palabras muestran que la revelación de Dios fue un asunto objetivamente real y no un mero sueño. Fue real. Fue una visión. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel. Aquí en el cuarto llamado del Señor, Dios habló su primera palabra profética a este niño, o a este joven, o a este adolescente. Esta es la primera palabra profética que se escucha directamente de Dios a un profeta conocido, porque el profeta anterior, ¿se acuerdan del capítulo 2? Era un profeta desconocido. No sabemos cómo apareció, no sabemos de dónde vino, no sabemos cómo se llama, ni siquiera, probablemente ni Elí sabía quién era. Quizás fue una manifestación divina, no sabemos, pero trajo un mensaje. Dios los va a castigar. Y ahora sí, Dios mismo trae palabra profética ¿a quién? A un niño conocido, Samuel. Desde el tiempo de Moisés hasta ahora, nadie conocido así como Samuel recibe una revelación, lo que se conoce en teología, revelación. ¿Cómo dirían los que están los sábados? ¿Una revelación? ¿Cómo? Específica. Específica. No general, sino específica. Y aquí justamente podemos ver la disposición humana para oír. Y esa es una condición para que Dios vuelva a hablar. Oír. Y a veces creemos que estamos oyendo la palabra de Dios. Hoy hay muchos que están escuchando acá la palabra de Dios. Pero ese no es el verdadero oír que Dios espera. Aquí la palabra de Dios es cuando responde. Responde a la instrucción. Y aquí Dios habla. Y Samuel responde. ¿Cómo responde? Señor, tu siervo oye. Tu siervo oye. Y ahí viene el mensaje. Entonces a veces queremos servir al Señor, queremos aprender, pero no estamos dispuestos a escuchar su palabra. Nunca vamos a seguir aprendiendo de esa manera. ¿Cuál es este mensaje? He aquí yo haré una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Esta es una expresión justamente muy común en aquellos días para oír algo que va a producir temor y espanto. Como que Dios le va a decir, el que oye este mensaje va a sentir mucho temor. No un temor reverente, sino un temor de miedo, de espanto, de horror. ¿Y qué es? Versículo 12. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre,
por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Hay algo acá que me impacta de Dios. ¿Saben qué es? Su prudencia. Su prudencia. Porque quieran o no, el líder espiritual de aquel entonces era Elí. Y Dios se guardó de no mencionar el pecado a Samuel. Quizás Samuel habrá escuchado, no sé, habrá entendido, pero Dios mismo se guarda de decir algo en contra de Elí. Solamente diciendo, va a haber juicio. ¿Por qué dice? Por la iniquidad que él sabe. ¿No? Y a veces nos pasa a nosotros, no sabemos el pecado de alguien, le damos con todo. ¿No? Hasta Dios muestra ese detalle. Aunque el líder era un personaje, ¿no? Dios se guarda. Y porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Interesante esa palabra estorbado. Ahí Elí, sabiendo esto, ni siquiera les reprochó, porque vino el profeta anterior, el anónimo, les dice, y pero parece ser que él ni siquiera lo entendió o no quiso. No sintió profundamente el peso de ese pecado. El verbo sugiere aquí que no palideció de horror, ni se cambió, no se sintió débil por él. No le causó nada. Estaba tan naturalizado todo en la vida de Elí. Todo muy naturalizado. Por tanto, dice, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. No va a haber nada que pueda revertir la situación de Elí. No va a haber pecado, no va a haber sacrificio que pueda perdonar este pecado. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser eso? Porque la Biblia dice que no hay pecado que Dios no pueda perdonar. Pero ¿cómo puede ser que no haya sacrificios que puedan revertir la situación de un hombre? ¿Por qué no puede haber redención en Elí y en sus hijos? Porque el único pecado que Dios no puede perdonar es el pecado que cometemos voluntariamente. ¿Cuál es eso? Cuando pecamos sabiendo que eso está mal. Y sabemos que tiene consecuencias. Ese pecado no es perdonado. Y en este caso, este pecado es porque ellos estaban pecando obstinadamente. Ellos sabían lo que estaban haciendo. Ellos sabían. Pero ahora encontramos una cuarta escena. Y es el llamado de Elí a Samuel. ¿Se acuerdan? Habíamos estudiado nosotros en la clase de interpretación que hay manera en que los narradores, los escritores utilizan un sistema de escritura que se llama el quiasmo, ¿no? Quiasmo es como una X, ¿no? Y nosotros estamos en esta lectura, en esta narrativa, hay como un quiasmo. Comienza con la oscuridad, comienza con el llamado de Dios a Elí, y luego tenemos la revelación. Y ahora vamos y nos encontramos con el llamado de Elí a Samuel. Y acá podemos decir que Elí, de una manera noble y a la vez funesta, podríamos decir, acepta la sentencia con algo de resentimiento y resignación. Porque él ya sabía, ya Dios le había dicho por medio del profeta anónimo. Era de esperarse y no hubo más que decir. Por eso termina diciendo, Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Pero este pasaje nos presenta también, así como hablamos de Dios, diciendo que aún Dios guardó prudencia a los oídos de Samuel por el pecado de Elí. Vemos también acá que
parece ser que Samuel sentía mucho respeto por Elí. Porque dice, y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí. Esto indica, parece ser también que la tarea de Samuel era quizás abrir las puertas para el inicio de la adoración al público en el tabernáculo. Quizás sea esa también la tarea. Pero nos habla probablemente también de eso, de que Samuel amaba a Elí, lo respetaba. Porque había sido como un padre para él en ese tiempo. Aunque sus padres, ¿se acuerdan?, iban cada año. Pero era bajo la tutela de él, su niñez, podemos decir su adolescencia. Y él sabía que si le decía esto, iba a lastimar a Elí. Y creo que a Samuel le pasa lo que a veces nos pasa cuando hay que confrontar el pecado de un hermano. No da gusto. Uno piensa que es fácil. Es muy difícil. Y Samuel acá está sintiendo eso. Lo difícil que es, y en este caso no confrontar el pecado, sino anunciarle el veredicto de Dios para él y su familia. Bueno, y Elí en cierto modo intuyó las palabras recibidas por Samuel para él. Por eso es como que usó como una amenaza, me lo tenés que decir. Bueno, pero ahí Samuel comienza, podemos decir, a convertirse en el profeta fiel, a declararle todo, a no guardarse nada para así declarar todo el mensaje de Dios a quien tenía que darle. Y eso hacía un profeta. Es como cuando Pablo le dice, ¿se acuerdan los hermanos de Éfeso, a los ancianos, cuando se está despidiendo en Hechos capítulo 20? Le decía, yo he estado con ustedes y no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Porque esa es la tarea. Esa es la tarea, anunciar todo el consejo de Dios. Y aquí nos entramos a la quinta escena de todo este relato. Y dijimos, comenzamos con la oscuridad que envolvía al pueblo. El llamado de Dios a Samuel y la revelación de juicio para toda la familia. Y luego está el llamado de Elí para que le diga, bueno, ¿cuál fue el mensaje? Pero Samuel se ha convertido ya en ese momento en el profeta fiel, comunicando toda la verdad. Y esto nos lleva a la última escena de la historia. El punto 5, la escena 5, y es la luz que llega al pueblo. Esta narrativa comienza con oscuridad y termina con luz. La luz de la palabra de Dios. Dice el versículo 19, y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Es decir, no dejó sin cumplir ninguna palabra que habló por medio de Samuel. Todo lo que Samuel habló a partir desde ese día, Dios lo cumplió. Eso era una señal que era el profeta de Dios. Y esta declaración resume el secreto de cómo se forma el hombre de Dios. Creciendo en el temor y en la presencia de Dios, cuidando celosamente de poner en práctica, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Samuel se formó en lo secreto, como un niño, un adolescente, cerca de las cosas de Dios, aprendiendo de Dios. Pero también en la presencia de Dios, porque estaba cerca del arca de Dios. Allí estaba la presencia de Dios. Pero poniendo en práctica la palabra de Dios. A lo que Dios le dijo para el juicio y el mensaje a la familia de Elí. Bueno, esta experiencia, podríamos decir, se repite después, muchos siglos después, en Timoteo. ¿Se acuerdan con Pablo y Timoteo? Donde le dice que él tiene que poner en práctica lo que ha aprendido desde la niñez. Y eso ha hecho Timoteo. Versículo 20. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. ¿Se acuerdan que dijimos que el propósito, podríamos decir político también,
del libro de 1 de Samuel era mostrarle al lector que estaba viviendo en un pueblo dividido, norte y sur, Judá e Israel, mostrarle que el pueblo, la intención de Dios era todo, la unidad. Por eso dice, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra de Jehová. Pero en realidad la narrativa concluye en el capítulo 4, versículo, en la primera parte del 1. Y Samuel habló, ¿a quién? A todo Israel. A todo Israel. Y en eso se convirtió Samuel. Después de las tinieblas, luz. Podemos decir que aquí concluye el periodo de los jueces, en cierto modo. Porque ahora comienza siendo Samuel un juez, pero a diferencia de los otros, no trayendo liberación política, sino liberación espiritual. Trayendo palabra de Dios. Palabra de Dios. Y dice que el Señor continuó apareciendo en Silo, pues allí se reveló a Samuel, ¿en qué? En la palabra de Jehová. Mediante un anuncio profético de su palabra en aquel entonces. Y estos versículos podemos decir que forman la transición del llamado de Samuel al siguiente relato de las labores proféticas en Israel. Podemos decir que comienza la época de la revelación específica de Dios para con su pueblo. Ese hambre termina y ahora Dios provee de un hombre fiel, un profeta, para que en medio de la apostasía traiga luz por la palabra a su pueblo. Podemos decir que el Señor tardó 16 años en la preparación del instrumento que iba a usar para transformar a su pueblo. 16 años desde el momento que entró bajo la tutela, ¿no?, de Elí. Pero todo comenzó con la devoción y la fidelidad de ¿quién? De los padres. De los padres. Si yo no soy fiel como padre a lo básico, ¿cómo voy a pretender que mis hijos sean fieles también en el futuro? ¿No? Si para mí otras cosas tienen mayor prioridad, ¿cómo voy a pretender que mis hijos pongan a Dios en primer lugar? Todo lo que estaba sucediendo estaba bajo el control de Dios, quien todo lo hace bien, y dio como resultado el inicio del ministerio de uno de los hombres más destacados del Antiguo Testamento, Samuel. Y bueno, hay muchas lecciones que podemos sacar de este pasaje. Es un pasaje muy rico, muy profundo, que podemos sacar muchas lecciones para nuestra vida. Pero sí quisiera mencionar, Proverbios habla mucho acerca de la sabiduría. Y capítulo 1, justamente, capítulo 1 de Proverbios dice que la sabiduría clama por las calles. Clama por las calles. Para ver si alguien la escucha y la acepta. Pero hay muchos que no la escuchan y la rechazan. Y como dice Proverbios, cuando rechazamos la palabra, viene el descontrol, viene el desenfreno. Cuando no la escuchamos. Por eso, a veces subimos, nosotros tenemos el sermón, después lo volvemos a subir al grupo. Yo no sé si lo vuelven a escuchar o no. Pero si tenés la posibilidad de ver que está ahí el link para escuchar, antes de abrir ese sermón y antes de escucharlo, pensá en el pueblo de Israel en el tiempo de los jueces. Porque ellos comenzaron con, no tengo tiempo, pobrecito, vamos a ser tolerantes con esto. Y después se descontroló todo. Se dejó a Dios voluntariamente. Queremos, como decía alguien una vez, queremos ser pastores, pero no aprendimos a ser ovejas.
Y Samuel es un ejemplo claro de cómo uno comienza a servir al Señor. En el anonimato, en la humildad, aprendiendo, escuchando. Pero cuando Dios enseña a uno por su palabra, la obedece. Y ahí comienza Dios a actuar. Porque aquel que comenzó en nosotros la buena obra, dice, la perfeccionará. Y uno dice, ¿y el Evangelio? ¿Dónde está metido acá el Evangelio? Bueno, el Evangelio está metido acá donde, en su llamado, en el llamado de Samuel como profeta. Y cuando en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15, dice que se va a levantar un hombre y va a traer mensaje, no podemos dejar de pensar en Jesucristo, que Él vino como profeta. Su primera misión ahí en el huerto de Getsemaní, cuando está orando al Señor, en esa oración sacerdotal decía, Padre, la obra que me diste que hiciese, ya la terminé. ¿Cómo que ya la terminaste si todavía no fuiste a la cruz? Porque terminé la obra de darte a conocer. Lo que el profeta hacía, traía el mensaje de Dios. Y este pasaje nos lleva a pensar justamente en ese profeta perfecto, Cristo, que vino a dar a conocer al Padre. ¿Qué es la vida eterna? Que conozcan al Dios vivo y verdadero, al único. Y esa fue la tarea de Jesucristo, el perfecto profeta. Este pasaje para el lector llevaba a pensar en eso, en ese profeta que traería luz. Y Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Dice que cuando Él vino a este mundo, muchos amaron más las tinieblas que la luz. Apostasía. Es Cristo el que trae luz en medio de la oscuridad. Cristo es la única esperanza. Cristo es la luz para este mundo. Cristo es la luz que necesitamos para que abra nuestros ojos y podamos ver la realidad espantosa en la cual estamos, envueltos en nuestro pecado, envueltos en nuestra apostasía. Pero también este pasaje nos habla de amar la palabra, de buscar alimentarnos y rogar a Dios que no caigamos en el juicio de Él, de que haya hambre de la palabra, de que podamos tener la libertad y, como a veces dice Humberto acá entre nosotros, la bendición de tener que personas nos enseñen la Biblia, que nos expliquen la Biblia. Y eso es una bendición, un privilegio, que alguien nos explique la palabra de Dios. Pero no termina ahí, termina en oír. Y oír es aplicarla, guardarla, hacerla, obedecerla. Por eso, hermanos, como comenzamos al principio, ¿cuál es la lección de toda esta historia? Que Dios llama a cada creyente en la actualidad a convertirse en un testigo fiel a Él y su palabra en esta sociedad oscurecida por la apostasía, por el pecado. Por el pecado. A cada uno de nosotros que somos sus hijos. Sus hijos. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana y que podamos seguir meditando en ella. Oramos al Señor. Padre, estamos agradecidos por tu palabra, por este hecho histórico en el pueblo tuyo, Señor, que nos deja lecciones preciosas, pero también serias advertencias. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por cada hermano que hoy está presente. Y de manera especial quiero pedir a los papás presentes hoy, Señor, que nos ayude, Señor, en nuestra responsabilidad. A no ser como Elí, a poder tener discernimiento de tu palabra, a poder oír tu palabra y obedecerla, y que podamos ser luz
en nuestros hogares, pudiendo pastorear a nuestra esposa, pudiendo guiar a nuestros hijos. Y reconozco, Señor, que hemos fallado muchas veces en esta área. Por eso, Padre, te pedimos que nos ayudes a amar tu palabra. Líbranos del juicio de no necesitar de tu palabra. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos, y pedimos también por cada uno de nosotros. Y no olvidarnos de pensar en el profeta perfecto, en Cristo Jesús, aquel que trajo luz a este mundo, para quitarnos de las tinieblas, de nuestra oscuridad, del pecado y de nuestra condenación. Señor, gracias nuevamente. En el nombre de Jesús. Amén.